En este vídeo voy a hablar de uno de los temas fundamentales de la electrónica y también aclararé la mayoría de las dudas sobre este tema que me han hecho a lo largo de los años. La teoría nos dice que para transferir la máxima potencia, la impedancia de la fuente debe ser la misma que la impedancia de la carga. Pero vamos a ver qué situación tenemos en la mayoría de las etapas de amplificación de voltaje a válvulas. Este esquema es un caso bastante habitual. Tenemos un amplificador en cátodo común, con una impedancia de salida de unos 2 kiloohmios. A la izquierda de la línea discontinua amarilla, que en este caso será la fuente, conectada a una segunda etapa similar con una resistencia de rejilla de 470 kiloohmios y por tanto una impedancia de entrada de 470 kiloohmios. Y por lo tanto la impedancia de salida de la etapa primera no coincide con la impedancia de entrada de la etapa segunda. Y puede pensarse que esto es una excepción, pero nada más lejos. Vamos a ver una etapa de potencia en un amplificador de sonido y por tanto haciendo uso de un transformador de salida, una muy habitual EL84 en single-ended, que como pentodo tiene una resistencia interna de en torno a 40 kiloohmios y sin embargo la impedancia reflejada del transformador suele ser de unos 5 kiloohmios, muy lejos de ser igual que 40. El ejemplo de la izquierda es un amplificador de voltaje y podemos hacer una excepción, pero el ejemplo de la derecha es un amplificador de potencia. ¿Por qué las impedancias no coinciden? ¿Es que no está transfiriendo la máxima potencia o es que tal vez la teoría falla a veces? Primero, debemos diferenciar los circuitos de audio de los de radiofrecuencia. En audio, una válvula de vacío controlada por rejilla, como un triodo o un pentodo, no consume corriente por la rejilla de control y por tanto su impedancia de entrada es altísima y no hay una transferencia de potencia como tal. Sin embargo, cuando trabajamos en radiofrecuencia aparece una corriente inducida en el circuito de rejilla y puede llegar a reducir la impedancia de entrada drásticamente. Además, consideremos el cable que une dos etapas. En audio nos preocupamos principalmente de la longitud y del calibre, pero en radiofrecuencia se busca que la impedancia de salida de la fuente, la impedancia de entrada de la carga y la impedancia característica del cable coincidan. Y esto se aplica siempre que la longitud del cable sea mayor que el 10% de la longitud de onda de la frecuencia más alta, y ya no lo llamamos cable, en esta circunstancia lo llamamos línea de transmisión, y cuando las impedancias están adaptadas, es decir, que son iguales, el voltaje en cualquier punto del cable es el mismo, que es lo que observamos en cualquier circuito de baja frecuencia o de corriente continua, sin preocuparnos de la adaptación de impedancias. Pero en radiofrecuencia, si las impedancias no coinciden, el voltaje a lo largo del cable puede variar estableciéndose lo que se llama una onda estacionaria, que si es excesiva puede ser fatal para un amplificador de potencia de radiofrecuencia. Y es así como funciona la electrónica. ¿Por qué no pasa en circuitos de audio? Porque la longitud de onda de una señal de 20 kHz propagándose por un cable puede rondar los 7 a 15 kilómetros. Así que en audio no pasa porque los cables son muchísimo más cortos. Y lo que buscamos en un amplificador de voltaje es que la impedancia de la carga sea lo más alta posible para que la transferencia de voltaje sea lo más alta posible, porque fuente y carga se comportan como un simple divisor de tensión. Pero voy a hacer un pequeño ejemplo de transferencia de potencia para aclarar cualquier posible confusión. Para empezar, tenemos que cambiar las impedancias de entrada y de salida. Voy a hacer que sean las mismas, y en este caso 50 ohmios, aunque podría ser cualquier otro valor. Vamos con un gráfico en el que en el eje horizontal vemos la resistencia de carga y nos muestra la transferencia de potencia. Estamos en el punto máximo porque las impedancias son iguales, pero si aumenta la impedancia de carga o disminuye, el porcentaje de potencia transmitida del circuito de la izquierda hacia el de la derecha será menor. Hasta aquí, todo bien. Ahora fijémonos en la eficiencia, que también es del 50%, de manera que si la primera válvula puede dar un máximo de 1 voltio pico a pico, tan solo llegarán 0,5 voltios a la rejilla de la segunda válvula. Ahora, si desadaptamos las impedancias y hacemos que la resistencia de carga sea más grande, la eficiencia aumenta, y en concreto para 250 ohmios, más de 4/5 partes del voltaje llega a la rejilla de la segunda válvula, pero se transfiere menos potencia.
En las etapas de previo, la resistencia de carga es muy alta porque queremos entregar la mayor cantidad posible de voltaje. No queremos transferir potencia, en este caso sería desperdiciarla. Así que si queremos entregar más potencia, pregunto, ¿tenemos que reducir la resistencia de carga y perder eficiencia? Opción A. Bueno, sí, claro, lo dice el teorema de máxima transferencia de potencia. Opción B. No, eso no es lo que dice. Vamos a mantener fija la carga. Vemos que si la impedancia de la fuente es también de 50 ohmios, la transferencia de potencia es del 50%, pero si reducimos la impedancia de la fuente, la transferencia de potencia aumenta, y mucho. La eficiencia, que también era del 50%, como podemos ver en la línea verde discontinua, también aumenta. Y si pudiéramos reducir la fuente a 1 ohmio, estaríamos más o menos aquí, y alcanzaríamos una eficiencia del 98%. Casi todo el voltaje sería entregado y una transferencia de potencia casi 4 veces mayor, del 192%. A baja frecuencia en un circuito como este, la potencia sería disipada en esta resistencia y es lógico que hayamos cuadruplicado la potencia entregada y duplicado el voltaje, porque la potencia crece al cuadrado del voltaje. Así que no siempre utilizar las mismas impedancias nos dará el mejor resultado. Por tanto, no es eso lo que dice el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿no vale de nada reducir la impedancia de carga? ¿Intentamos lograr la mínima impedancia de salida y ya está? ¿Todo resuelto? Lo anterior parece no tener sentido porque hemos visto este problema desde un punto de vista. Fijémonos en estos valores, 192 y 98. Si cambiamos de gráfico para volver a representar las impedancias de carga en el eje horizontal, veremos que la situación actual está representada a la derecha, donde la transferencia de potencia para 50 ohmios de carga está ligeramente por debajo de 200%. Pero la máxima transferencia de potencia se da cuando la carga es igual a la impedancia de la fuente, un 2500% respecto a la situación original. Manteniendo los 50 ohmios de carga, la eficiencia está cerca del 100% y la transferencia de potencia cerca del 200, como vimos antes, pero si la bajamos a 1 ohmio, la cantidad de potencia transmitida hace palidecer todo lo anterior y la eficiencia vuelve a bajar al 50%. El porcentaje de potencia transmitida es respecto a la situación inicial de 50 y 50 ohmios. Estos valores son solo de ejemplo y en general poco realistas, sobre todo teniendo en cuenta que las válvulas a menudo trabajan a 250 voltios y más. En este vídeo no he intentado ser realista en cuanto a los valores de los componentes, sino mostrar de manera ordenada las diferentes situaciones relacionadas con la transferencia de potencia. En futuros vídeos me encargaré de asuntos más prácticos. Deja tus peticiones y sugerencias en los comentarios. Puedes apoyar este canal compartiendo el contenido, suscribiéndote y dándome un pulgar arriba y también a través de Patreon. Muchas gracias y nos vemos pronto en Clave de Retro.